Tardes a todos. Les saluda Rolando Arias. Gracias por acompañarnos en lo que es nuestro sexto webinar de banca patrimonial de Banco General denominado Sesiones Digitales. Realmente empezamos con esta iniciativa desde el mes de abril y hemos tenido una retroalimentación muy, pero muy positiva de ustedes, nuestros clientes. En tiempos de cuarentena, esta es la forma más efectiva de entregar valor a ustedes, nuestros clientes, y mantenernos muy cerca de ustedes y actualizados. Ya hemos tenido sesiones muy exitosas con The Carlyle Group, con PIMCO, JP Morgan, McKinsey y Oaktree. También reconocemos que hay una sobreoferta de webinars, por lo que es nuestro interés ser muy dinámicos y variar los temas para que los mismos sean de mucho valor para ustedes. En este sentido, y enunciando uno de los valores corporativos más importantes del Banco General, su transparencia, hoy le ofrecemos una sesión informativa de nuestro Fondo General de Inversiones. En nuestra corta experiencia en estas sesiones digitales, la parte de preguntas y respuestas resulta muy enriquecedora. Para participar, utilicen la funcionalidad de Q&A y trataremos de cubrir la mayoría que podamos al final. La sesión de hoy está programada para 1 hora y las preguntas que no podamos atender hoy mismo le daremos seguimiento a través de sus corredores de valores respectivamente. La presentación de hoy la llevará a cabo nuestros estimados y destacados colegas de banca de inversión, a los que continúo a presentar. Michelle Núñez Olivares, graduada de Ingeniería Industrial de Purdue University y maestría en Administración de Inversiones de la Universidad de Louisville, exdirectora de TESA y la Bolsa de Valores de Panamá. Actualmente es vicepresidenta de Banca de Inversión de Banco General, directora de Petróleos Delta, el Fondo General de Retorno Total y la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de Inversión y Fondos de Pensión. Mi colega Raúl Oriac Fernández, graduado en Ingeniería Industrial de Purdue University y maestría en Administración de Empresas de Darden School of Business, University of Virginia. Actualmente es vicepresidente asistente de Banca de Inversión en Banco General. Cristina García Corral, graduada en Economía por la Universidad de San Pablo de Sego en Madrid, maestría en Finanzas Cuantitativas de AFI, Escuela de Finanzas, y maestría en Investigación en Economía y Empresa de la Universidad Pontífica Comillas en Madrid. Actualmente es gerente de Banca de Inversión de Banco General. Y Laura Martínez, graduada en Economía y Finanzas en Bentley University y maestría en Finanzas de IE Business School. Actualmente es subgerente de Banca de Inversión en Banco General y recientemente aprobó el nivel 3 del CFA y es elegible para el CFA Charter una vez que culmine con todos los demás requisitos de este programa. Habiendo hecho esta introducción, le paso la palabra a mi colega Michelle Núñez. Gracias, Mich. Rolando, muchísimas gracias por la invitación que le haces al equipo del Fondo General de Inversiones para presentar los resultados al 30 de abril 2020, no solamente a los clientes de BG Valores, sino a los inversionistas del fondo. Si me permiten un minuto, voy a leer la descarga de responsabilidad que nos exige nuestro equipo de cumplimiento. Las opiniones y contenidos compartidos en esta presentación son de carácter informativo y no deben interpretarse como una recomendación de compra, venta, oferta o cualquier otro tipo de operación de inversión, ni como una solicitud para realizar transacciones o atraer a clientes. El rendimiento pasado de las estrategias o activos expuestos en esta presentación puede no continuar o ser contrario o desfavorable, y el desempeño pasado no es indicativo ni garantía de rendimiento a futuro. La información contenida en esta presentación se considera adecuada, pero puede no ser exacta, completa o actualizada, y ninguna persona debe actuar tomando como base esta información. La presente presentación no presenta una recomendación de inversión, por lo que cualquier decisión basada en la misma no deberá tomarse sin previamente consultar con su asesor de inversiones a fin de analizar su situación personal, perfil de riesgo como inversionista y objetivos financieros. Si quieren, pasamos a la página 3, donde les voy a describir las características principales del Fondo General de Inversiones. El Fondo General de Inversiones es un fondo cerrado que fue creado en 1996. Sus dividendos se pagan de forma mensual y la valorización del portafolio se hace de forma diaria. La administración del Fondo General de Inversiones está a cargo de Big Investment y el subcustodio es BG Valores. Ambas
son subsidiarias 100% de Banco General. Al cierre de abril 2020, teníamos activos por 534 millones y un valor neto de acción de 0.9510. Los auditores externos son KPMG y está listado en la Bolsa de Valores de Panamá. Si pasamos a la siguiente página, como pueden ver el organigrama, podemos ver que el equipo de gestión del Fondo General de Inversiones cuenta con más de 40 años de experiencia combinada. Adicional a eso, contamos con una junta directiva a mano izquierda compuesta por 5 miembros, de los cuales 2 son independientes. Y a mano derecha pueden ver cómo está conformado el Comité de Inversiones con un grupo de 10 miembros con una larga trayectoria, incluyendo a 3 miembros independientes. El Comité de Inversiones se reúne de forma mensual y las decisiones se toman de forma unánime. Por otro lado, el comité establece los límites por sector, por país, por grupo económico, por emisor, y es el que aprueba todos los instrumentos que actualmente está invertido el fondo. Dentro de los sectores donde tenemos límites más amplios, como van a ver más adelante, están el sector de energía y está el sector financiero, ya que consideramos estos sectores defensivos y muy sólidos ante cualquier crisis. En ambos trabajamos con empresas reconocidas, no solamente en Panamá, sino también regionalmente. Si pasamos a la siguiente página, para describir un poco cuáles son los factores de éxito del Fondo General de Inversiones, consideramos que el haber logrado resultados consistentes durante sus 24 años de existencia, con un retorno total desde un inicio de 5.34%, es una de las principales fortalezas y es lo que le ha permitido cumplir con su principal objetivo, que es ofrecer rendimientos superiores a los depósitos a plazo fijo a corto plazo, y se ve reflejado con el alto crecimiento que ha tenido el valor total de activos, con un crecimiento compuesto de 9.95% en los últimos 5 años. Otra de las fortalezas del fondo es que está altamente diversificado y contamos con 130 posiciones. Cabe notar que el emisor más grande representa el 4.12% del portafolio. La duración del portafolio es 2.74 años. Uno de los temas principales y el enfoque del portafolio es que el 43% de las inversiones son en Panamá. Este rango usualmente oscila entre el 37 y el 50% en los últimos 10 años. Por otro lado, consideramos que uno de los valores agregados que el fondo ofrece a sus clientes es que está en la capacidad de acceder a inversiones en el mercado primario, no solamente de emisiones públicas, sino de préstamos sindicados y en estructuradas tipo institucional, a las cuales el fondo tiene acceso por el tamaño de sus tiquetes a los mejores términos y condiciones posibles versus cualquier otro inversionista a nivel de tal. Ahora le voy a pasar la palabra a Cristina, quien les va a detallar un poco el desempeño de las economías en las cuales el fondo tiene inversiones y cómo es la distribución del portafolio. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a todas las personas que acompañan esta tarde. En este slide, primeramente, queremos plantearles cuál es el impacto que se espera que tenga el COVID-19 en las economías de América Latina y, en segundo lugar, cuáles son las proyecciones de crecimiento para la región este año y el año próximo. Con relación a los posibles efectos económicos que puede tener la crisis, en primer lugar, es una disminución en el consumo, principalmente de las familias, dado las medidas de confinamiento adoptadas en muchos países de la región. En segundo lugar, un aumento en el desempleo. En tercer lugar, una reducción en las exportaciones, principalmente por la caída en la demanda global.
una menor demanda de turismo que afectará sobre todo a las economías del Caribe, en donde el turismo representa un porcentaje importante de su PIB, una depreciación en las monedas, principalmente por la salida de capitales en busca de inversiones menos arriesgadas, así como una disminución en las remesas y caída en precios de las materias primas. En este entorno, los países de la región han adoptado una serie de medidas de política fiscal y política monetaria expansivas para tratar de hacer frente a la crisis y volver a la senda de crecimiento. Con relación a las proyecciones que se esperan de crecimiento para este año y el año próximo, las que les estamos mostrando son del Fondo Monetario Internacional y cabe resaltar que estas son las últimas disponibles, pero ellos están actualizando esta información con bastante frecuencia. En este sentido, la proyección para este año para la TAM y el Caribe es que se produzca una contracción del 5.21%, siendo México y Brasil, de los países que estamos mostrando, los que más se contraerían, un 6.6% en México y Brasil un 5.3%. Panamá, para este año, se proyecta una contracción del 2%. Para el próximo año se espera una recuperación, creciendo la TAM y el Caribe a un 3.4% y situándose Panamá por encima de este valor con un 4%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver entonces cómo ha reaccionado el mercado ante esta situación. Y les estamos mostrando 4 indicadores que nos parecen relevantes. El primero de ellos, en el gráfico superior izquierdo, el ENVI-LATAM, que es un índice que mide el diferencial entre el rendimiento de los bonos soberanos emitidos por países de América Latina y el rendimiento del Tesoro americano. Pueden observar cómo en efecto se produjo un incremento notable en los últimos meses, se ha ubicado por encima del nivel de los últimos 5 años, no obstante no ha alcanzado el máximo que se alcanzó durante la crisis del 2008. En el gráfico superior derecho tenemos cómo se comportaron los principales índices de las bolsas de la región, así como el tipo de cambio. Pueden observar cómo las principales bolsas cayeron notablemente, en algunos casos más de lo que cayeron en la crisis del 2008, y de igual forma cómo se depreciaron sus monedas. En el tercer gráfico que tienen en la parte inferior izquierda, pueden ver el comportamiento de los márgenes de crédito para bonos corporativos en América Latina, en mercados emergentes y en Estados Unidos. Pueden ver cómo si comparamos tanto los de grado de inversión como los de sin grado de inversión, el resultado obtenido a abril de este año versus diciembre, se produjo una duplicación en muchos de ellos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver entonces cuál es el efecto que ha tenido sobre el valor neto del activo del portafolio del fondo esta situación, ¿no? Pueden ver cómo en efecto en marzo el NAV del fondo cayó hasta 0.953. Esta disminución responde tanto a disminución en precios de bonos internacionales como de bonos locales. Y cabe resaltar aquí que para los bonos internacionales utilizamos los precios de mercado. Para los bonos locales hacemos una valoración interna que me voy a detener a explicar con más detalle. Lo que hacemos básicamente es obtener una calificación de crédito para aquellos emisores que carecen de calificación internacional, utilizando para ello una herramienta de Moody's que emplea información financiera de los emisores. Una vez que tenemos esa calificación y atendiendo al plazo de vencimiento de cada instrumento, se le asigna un margen de crédito. Y en función a ese margen de crédito, entonces se realiza la valorización atendiendo a las características específicas de cada uno de los instrumentos. La fuente que utilizamos para esos spreads son índices internacionales. En el gráfico superior derecho tienen cómo se han comportado esos márgenes en los últimos meses. Se pueden ver en las barras naranjas cómo concretamente en el mes de marzo se produjo un repunte notable en esos spreads hasta 554 puntos básicos, 421 puntos básicos más que lo observado en el mes de febrero. Si bien se produjo una disminución a nivel de las tasas de en torno a 50 puntos básicos, esta no fue suficiente para compensar ese crecimiento a nivel de los spreads. De tal forma que la disminución en el NAV responde tanto a caída en precios de bonos internacionales como de bonos locales. En el tercer gráfico tenemos en la parte inferior izquierda la evolución del dividendo del fondo. Pueden observar cómo en efecto el año pasado redujimos el dividendo de 4.75 a 4.25 atendiendo a las condiciones del mercado y las oportunidades. Y para marzo de este año lo disminuimos nuevamente hasta 4%
básicamente respondiendo a la situación de volatilidad y de incertidumbre que comenté anteriormente. En el gráfico inferior derecho tenemos cómo han evolucionado las tasas de los depósitos de Panamá a un año, que es la tasa de referencia que utilizamos, y pueden ver cómo en efecto se ha mantenido por debajo del nivel del dividendo del fondo y se ha estado reduciendo de igual forma en los últimos meses. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver entonces la distribución del portafolio al cierre de abril de este año. En primer lugar, la distribución por tasa. En segundo lugar, distribución por tipo de activo. En tercer lugar, distribución por sector económico. Y en cuarto lugar, distribución geográfica. Con relación a la distribución por tasa, tenemos que la mayor parte del portafolio del fondo está invertido a tasa fija, un 56.33% del mismo. En segundo lugar, un 21.73% está invertido a tasa flotante. Y en tercer lugar, tenemos un 18.50% invertido en fondos mutuos. Cabe destacar que son de clase institucional. En el gráfico de la distribución por tipo de activo, podemos observar que tenemos la mayor parte del fondo invertido en bonos extranjeros, con un 32.6% del mismo, y en bonos locales con un 29.8%, en agregado más del 62% del portafolio del fondo. Con relación a la distribución por sector, podemos observar la gran diversificación que presenta el fondo. Como comentó anteriormente Michelle, esta es una de sus grandes fortalezas. Los dos sectores más importantes a los que tenemos exposición son el sector electricidad, con un 18.3%, y con un 11.4% el sector financiero. No obstante, cabe resaltar que sí tenemos exposición a dos sectores que pueden ser un poco más vulnerables en la situación de crisis actual. Estos son el sector hotelería y el sector aerolíneas. Sin embargo, la exposición que tenemos es bastante reducida. En el sector hotelería tenemos un 1.59% del portafolio y en el sector aerolíneas un 0.83%. Con relación a la distribución geográfica, como históricamente ha sido un foco de inversión del fondo principal, la mayor parte lo tenemos invertido en Panamá, con un 43% del portafolio, y en segundo lugar en Estados Unidos con un 17.8%. Le cedo la palabra entonces a mi compañera Laura, que les va a hablar sobre la liquidez del fondo y la vida promedio de vencimientos. Muchas gracias, Cristina. Como mencionas, en esta página queremos profundizar un poco acerca de algunas características claves del portafolio, empezando por la liquidez. Como pueden ver en el primer gráfico, que es el gráfico de liquidez, el efectivo al cierre del mes de abril de 2020 ascendía a $15 millones, lo cual representa aproximadamente el 2.8% de los activos netos del fondo. Al día de hoy, el efectivo es mayor en aproximadamente $25 millones, y esto se debe a que en el mes en curso se han realizado la venta de varios instrumentos en los que se pensaba podía haber mayor impacto de precio. Los niveles de liquidez que ven en el gráfico le han permitido al fondo realizar recompras por un total de 4.6 millones de acciones en lo que va del año 2020. Por otro lado, en la gráfica de abajo tenemos el perfil de vencimiento del fondo, donde se observa que el vencimiento promedio del portafolio de inversiones al cierre del mes de abril era de 7.28 años. Por otro lado, tenemos 23.2 millones en instrumentos que vencen dentro de los próximos 6 meses, lo que representa menos del 5% de los activos netos del fondo. Y por último, tenemos la duración, que representa la sensibilidad del portafolio de inversiones a los cambios en las tasas de interés. Al cierre del mes de abril, esta métrica se situaba en 2.74, un nivel intermedio en línea con los objetivos del fondo, y la manera en que se interpreta es que de darse un cambio de 100 puntos básicos o un 1% en las tasas de interés, el valor de mercado del portafolio de inversiones del Fondo General de Inversiones cambiaría en aproximadamente 2.74%. Si vamos a la siguiente página, podemos ver los rendimientos del fondo. Empezamos en la primera tabla con los rendimientos del Fondo General de Inversiones versus sus benchmarks. Y los benchmarks son índices que están compuestos por instrumentos parecidos a los que tenemos en el portafolio de inversiones del Fondo General de Inversiones. En este caso, los benchmarks serían el índice BB US Emerging Market Liquid Corp Plus y el índice W US Emerging Market Liquid Corp Plus. Y esto es básicamente porque la calificación de riesgo promedio del portafolio de inversiones del fondo es de W+, situándose en medio de estos dos índices. Si vemos los retornos del fondo, podemos ver que al mes de abril el rendimiento bruto, es decir, antes de restarle las comisiones,
fue de 0.23% positivo. Sin embargo, se mantuvo por debajo de los dos índices. No obstante, si nos vamos a periodos de tiempo más largos, como lo es el año a la fecha o year to date, y el periodo de 3 años, podemos ver que el rendimiento del fondo es superior al del índice W. Más abajo, al lado izquierdo, tenemos los rendimientos netos históricos del fondo. Como podemos ver, esto es ya tomando en cuenta las comisiones que hay que deducirle. Y como podemos ver, para el mes de abril, el retorno total fue de 0.13%, mientras que para el año a la fecha se mantienen 7.97 negativo, obviamente impactado por los resultados del mes de marzo. Sin embargo, si nos vamos a periodos de tiempo más largos, empezando en 3 años, 5 años y desde el inicio, podemos ver que los retornos son positivos, llegando a un retorno total de 5.34% desde el inicio y un retorno de dividendos de 5.55% desde el inicio. Y por último, en la gráfica a la derecha, lo que comparamos es el retorno mes a mes durante los últimos 2 años del Fondo General de Inversiones versus el índice W. Y lo que queremos recalcar aquí es que la volatilidad los últimos 2 años del Fondo General de Inversiones ha sido menor que la del índice W, y esto quizás se ve más claramente en los retornos del mes de marzo, donde podemos ver que el fondo cayó en un 8.72%, mientras que el índice comparable, que sería el índice W, bajó en un 13.41%. En la siguiente página, queremos hablar primeramente del crecimiento del fondo a través del tiempo. En la primera gráfica al lado izquierdo podemos ver que el fondo cuenta con un total de accionistas al cierre de abril de 1.747. Este número ha venido creciendo de manera consistente desde el año 2015. Y por otro lado, tenemos que los activos totales del fondo son de 534 millones al cierre del mes de abril. Esto se encuentra por debajo de los activos totales al cierre del año 2019, obviamente impactado por los movimientos en los precios en los últimos 2 meses. Sin embargo, sigue estando por encima de los activos totales al cierre del año 2018 en un 6.8%. Y como último punto, creemos que es importante notar el movimiento del fondo en el mercado, así como su volumen transaccional. Si empezamos con la gráfica que tenemos en la parte inferior de la página, se observa que al cierre de abril el fondo contaba con 559 millones de acciones en circulación. Para los últimos 12 meses, el volumen en el mercado primario, representado por las barras celestes o azul claro, asciende a 47.7 millones de acciones, y esto incluye la suscripción de nuevas acciones, así como los dividendos de reinversión. Sin embargo, aún más importante, queremos recalcar el movimiento del fondo en el mercado secundario. Para los últimos 12 meses, el mismo asciende a 54.1 millones de acciones, representado por las barras azul oscuro. Y esto demuestra la liquidez que tiene el fondo en el mercado local. En esta categoría también están incluidas las recompras del fondo, las cuales ascienden a un total de 4.6 millones de acciones en lo que va del año 2020, como mencionamos anteriormente. Y por último, en la gráfica arriba a la izquierda, a la derecha, queremos ver específicamente el movimiento en el mercado secundario durante el mes de mayo. Y como pueden ver, representado por las barras azules, se han dado transacciones en mercado secundario todos los días del mes, hasta el 22 de mayo, que fue el viernes pasado, con excepción de un día, que fue el día 19 de mayo, lo cual demuestra que, en efecto, el fondo tiene un mercado secundario propio. Con esta información, culminamos la presentación que les teníamos preparadas para el día de hoy. Muchas gracias, Laura. Le recuerdo a la audiencia que pueden usar la funcionalidad de Q&A para hacer sus preguntas una vez que se acabó la presentación, pero pasamos a la parte de preguntas y respuestas, y teníamos varias preguntas que clientes nos mandaron con anticipación. Quisiera empezar preguntándoles si por favor pueden elaborar en la exposición del sector y las expectativas de ustedes sobre 2 sectores particulares, que obviamente son los 2 más grandes, como ustedes acaban de exponer en su presentación. ¿Cuál es su expectativa y visión del sector de energía y el financiero? Gracias, Rolando. En efecto, como mencionó Cristina en la presentación, tenemos una exposición al sector energético de 19.38% del total del portafolio, y está enfocado principalmente en empresas de generación y distribución, concentrado 80% en Panamá. Consideramos, como mencionamos anteriormente,
que es uno de los sectores mejor posicionados para afrontar la crisis, porque es un sector de necesidad básica y el fondo tiene una exposición con sponsors sólidos y con empresas con niveles saludables de endeudamiento y de liquidez. Yo creo que vale la pena mencionar o actualizar a la audiencia sobre las últimas medidas que se han tocado en el sector energético a raíz del impacto de COVID-19 y cómo esto impacta a las empresas. Recientemente el gobierno promulgó la ley 152, si no me equivoco fue el 4 de mayo del 2020, y básicamente lo que estipula es que aquellos clientes que se vean afectados económicamente por el COVID-19 tendrán suspendido por 4 meses el pago de los servicios públicos sin intereses y sin suspensión del servicio. Y después de vencido esos 4 meses, básicamente esas cuotas por pagar se prorratean en un periodo de 3 años. Adicionalmente, el gobierno amplió la cobertura de subsidio para los clientes entre 0 y 300 kilovatios al mes, por lo que el subsidio pasa de 40% a un 50% para este segmento. Y por otro lado, los clientes que consumen de 300 kilovatios hora a 1000 kilovatios hora al mes tienen ahora y hasta junio del 2020 un subsidio que reduce la tarifa en aproximadamente el 30%. Sin embargo, a raíz de estas medidas, el gobierno pues le otorga a las empresas del sector de energía la posibilidad de pagar los impuestos que tenían que pagar en abril en 2 pagos durante el 2020. En base a todas las medidas que describo anteriormente, las empresas distribuidoras en Panamá, que son 2 principalmente, hicieron uso de las facilidades de crédito que mantienen con diferentes instituciones financieras locales e internacionales para mantener los niveles de liquidez lo más altos posibles ante cualquier impacto en las cuentas por cobrar de sus clientes. Sin embargo, vale la pena mencionar que durante el mes de abril, ellos tuvieron cobros por el 64% en promedio, lo cual era superior a lo que se tenía pensado o lo que se tenía en los escenarios. Y en base a eso, pues, han hecho repagos nuevamente a las facilidades de crédito que utilizaron. ¿Qué se espera para el sector del lado de generación? Que ese mismo 64% que cobraron las distribuidoras en el mes de abril sea pagado a los generadores en el mismo porcentaje, y eso aplicaría para abril, mayo y para junio. Ahí quizás vale la pena mencionar que nuestra exposición a este segmento está principalmente enfocado en generadores, ya sea renovables o plantas que tengan contratos a largo plazo que justifiquen el nivel de endeudamiento que tienen y por ende, pues sus ingresos son bastante predecibles. En Panamá, la matriz de generación está distribuida 55% son renovables, 45% son térmicos, que incluye la planta de gas que existe en Colón, y 5% es la CP. La generación, como todos saben, tuvo un crecimiento durante el 2019 de alrededor de 3.5%. Sin embargo, en abril, obviamente se ha visto una reducción a raíz pues, del confinamiento que ha decretado el gobierno, pero esa disminución de la demanda en abril, que ya tenemos los resultados, fue únicamente del 14%, principalmente porque en Panamá existe un alto consumo del sector residencial y del sector gobierno, que ambos están siendo altamente utilizados. Yo creo que otro punto importante a mencionar, cuando hablé de los contratos que tienen las empresas generadoras a las cuales les financiamos, es que hoy el precio del mercado ocasional en promedio durante el mes de abril fue de $45,
una disminución considerable versus lo que era en el 2019 de 90, principalmente también por la disminución que ha habido en los combustibles. El WTI se ha reducido de diciembre a la fecha como en un 50% y el gas como en un 27%. Eso incide directamente en el precio del mercado ocasional. Sin embargo, las empresas que tienen contratos a precios establecidos y que les venden a las distribuidoras solamente saldrían a comprar al mercado ocasional en caso de que no pudieran generar suficiente durante el verano, por ejemplo, si eres una empresa hidroeléctrica. Por lo cual esos $45 en su mayoría les beneficia porque están comprando energía que no tienen suficiente agua para generar en el verano a precios bajos y las están vendiendo a sus contratos a los precios establecidos con las empresas distribuidoras, ¿no? Así que yo creo que uno de los temas fundamentales para nosotros evaluar los financiamientos de las empresas generadoras es que en efecto tengan contratos a largo plazo que puedan pagar las obligaciones que se financian igual a largo plazo, ¿no? Y a diferencia de las generadoras que sí pueden recibir un beneficio por esa disminución en el precio del mercado ocasional que existe hoy, las distribuidoras, por otro lado, en el 2020 sí están altamente contratadas, alrededor de un 85-87%, por lo cual del lado de las distribuidoras ellos no tienen realmente un beneficio sobre ese precio ocasional bajo, ¿no? Sí, así que pensaría que eso es como un pantallazo de cómo está el sector luego de las medidas que en efecto se han decretado para este sector y cómo nosotros en efecto nos sentimos cómodos con las empresas que estamos invertidos y a las cuales obviamente les damos un seguimiento diario. Hablamos con los gerentes, los CFOs, entendemos qué está pasando en el mercado, muy al tanto de cualquier cambio que se dé en este sector específico. Y obviamente hacemos nuestros análisis y sensibilidades que puedan tener todos estos cambios en los resultados de cada una de estas empresas, dependiendo del nivel de endeudamiento que tienen, ¿no? Otra cosa importante es que todos los financiamientos de energía cuentan con garantías tangibles, no solamente de bienes muebles e inmuebles, sino también 100% de las acciones, ¿no? Ahora, la segunda pregunta del sector financiero, le pido a Raúl que me complemente con la respuesta. Gracias, Michelle, y buenas tardes a todos. Para hablar un poco del sector financiero local y ponerlo en perspectiva, recordemos que el Fondo General de Inversión tiene una exposición al sector financiero de 11,5%, del cual 40% está en Panamá. En Panamá lo que se vislumbra producto de la crisis es un aumento en morosidad, principalmente en el 2021, y quizás para poner estas cifras en perspectiva, al cierre de marzo, que son las últimas cifras disponibles en la Superintendencia de Bancos, apreciamos que la morosidad del sistema bancario es de un 2%, eso compara contra un 1,8% durante el 2019. Y si vemos la cifra de préstamos morosos y vencidos, la cifra es de un 4,1%, ligeramente superior al promedio del 2019, que se situaba en 3,7%. También hemos resaltar que los activos totales del sistema bancario nacional suman arriba de 108.000 millones de balboas al cierre de marzo, bastante estable contra el cierre de diciembre de 2019. Y algo positivo es que la liquidez en marzo aumentó en 505 millones. Esto representa lo que es casi 2 veces
el nivel requerido regulatoriamente. La cartera en este primer trimestre no tuvo crecimiento ni decrecimiento, se mantiene bastante estable contra diciembre de 2019, mientras que los depósitos disminuyeron en 850 millones, o una caída de 1.1%. Los financiamientos o parte de esta caída en depósitos fue sustituida por, como dije, los financiamientos externos, los cuales aumentaron en 600 millones o un 4% contra diciembre de 2019. En cuanto a la capitalización, que es otro factor importante en el sector financiero, el patrimonio del sistema bancario suma 12.600 millones al cierre de marzo 2020. Esto es una leve caída de 0.5% contra diciembre de 2019, pero si lo comparamos contra marzo de 2019, el mismo representa un aumento de 3%. El patrimonio, si vemos este patrimonio del sistema en relación al total de activos, el mismo se sitúa en 11.6%, lo cual es sumamente saludable. Y si comparamos el patrimonio contra los activos ponderados por riesgo, el mismo es de 15.3%, casi el doble que el requisito regulatorio. Para terminar, consideramos que el sistema financiero local está en una buena posición para afrontar la crisis en la que nos encontramos, producto de que tiene altos niveles de liquidez y altos niveles de capitalización y tiene las herramientas para afrontar esta crisis. Gracias, Raúl. Veo aquí que hay varias preguntas relacionadas a lo que pudiese ser el retorno del fondo en el año 2020. Obviamente creo que es una pregunta que es challenging, pero vamos a tratar de responderla. Y yo incluiría esa pregunta también agarrado con lo que pudiese ser el posible dividendo que el fondo vaya a mantener durante este año. Hola, con relación al rendimiento del fondo de este año, como comenta Rolando, es difícil dar una previsión. Como ya comenté yo anteriormente, básicamente el NAV del fondo reacciona en función o está íntimamente relacionado con lo que sucede a nivel de tasas y a nivel de crédito en el mercado, ¿no? Con relación a la expectativa sobre tasas, la expectativa es que se mantengan en niveles bajos, como los que estamos viendo actualmente, pero lo que sucede a nivel de spreads sí depende de un montón de variables, ¿no? De cuándo se reaperturen las economías, cuándo se incremente nuevamente el crecimiento económico y demás. Sí le podemos decir que el resultado del fondo a lo que va de mes ha mejorado a consecuencia de la disminución en los spreads de crédito, ¿no? Que hemos visto en este mes. Y con relación al dividendo, resaltar que el dividendo lo declara mes a mes el comité de inversiones, como comentó Michelle, básicamente en función al resultado del fondo y cuál sea la evolución del mercado. O sea, que eso es algo que se va evaluando periódicamente en función a esas variables. Gracias, Cristina. Capaz que ahora que creo que estás tú ahí en la pantalla, te hago, hay varias preguntas que mandaron anticipación y también hacen ahora mismo sobre si le hacemos mark to market a las distintas posiciones del fondo y si podemos elaborar un poco sobre eso. Obviamente la pregunta viene un poco en línea con todo el tema de la falta de liquidez que existe en el mercado local. Sí, por supuesto. En efecto, como comenté anteriormente, al portafolio del fondo se hace una valoración diaria. Para los papeles internacionales utilizamos los precios de mercado disponibles y para los papeles locales realizamos una valoración interna. Esa valoración interna, primeramente, lo que hacemos es asignarle una calificación de crédito a aquellos emisores que carecen de calificación
internacional, y utilizando para ello una herramienta de Moody's que básicamente se basa en información financiera de esos emisores. Una vez que tenemos esa calificación, entonces, dependiendo del plazo de cada uno de los instrumentos, se procede a asignarle un margen de crédito. Y ese margen de crédito, la fuente que utilizamos son índices internacionales. Con esa información, entonces, procedemos a hacer la valoración considerando las características específicas de cada uno de esos instrumentos, en términos, por ejemplo, del tipo de cupón o el vencimiento, la amortización, si tienen o no tienen, y demás. Y de esa manera, entonces, hacemos la valoración de esos papeles locales. Gracias, Cristina. Una pregunta que también me parece bien interesante y que han hecho en varias ocasiones es ¿qué ha hecho el fondo desde el punto de vista de posicionamiento de cara al COVID-19? ¿Qué ha hecho desde el punto de vista de posicionamiento defensivo, ofensivo? Y cuáles pudiesen ser, si hay algunas, las partes más golpeadas del fondo. Sí, ahí nosotros realizamos una evaluación de todo el portafolio, una revisión detallada para ver qué sectores podían ser más resilientes y aquellos que se podían ver más afectados, más vulnerables. Y resultado de esto hicimos una disminución en la exposición que teníamos a mercados emergentes del 10% del portafolio. Con relación a compras nuevas, estamos siendo bien cautelosos, ya que todavía hay mucha incertidumbre en el mercado, y que la visión de inversión del fondo es de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si se abre alguna oportunidad de inversión, va a ser sobre algo que ya hayamos estado monitorizando previamente y en mercados principalmente desarrollados. Okay. Perfecto. Una pregunta, mencionan aquí también cómo ha sido las recompras que el fondo ha llevado a cabo este año y si hay algún monto del punto de liquidez que el mismo fondo le ha dado un mercado secundario vis-a-vis el mercado. No sé si pueden expandir un poco sobre eso. En general, sí. La realidad es que el fondo ha tenido muchísimo mercado secundario últimamente, con muy pocos instrumentos en la bolsa local. Diría que es de los instrumentos más líquidos de la bolsa local, pero le pido a ustedes que por favor elaboren. Sí, ahí, en efecto, la Junta Directiva del Fondo General de Inversiones tiene aprobado un programa de recompra anual de $20 millones que se viene implementando desde el 2014. Y obviamente el fondo ejerce de forma discrecional el momento que considera que es en beneficio de todos los accionistas del fondo hacer estas recompras. Ahí, como mencionó Laura en el último slide, por ejemplo, durante el 2020, del total de $27 millones que han transado de enero a abril, el Fondo General de Inversiones recompró 4.6 millones en total. Como bien mencionas, Rolando, durante el mes de mayo sí quisimos poner una actualización de cuál ha sido el movimiento de mercado, y como ven, del 4 al 22 de mayo ha habido movimiento, como dices tú, en mercado secundario todos los días por un total de $2.3 millones. Y obviamente mercado secundario entre vendedores y compradores principalmente, ¿no? Gracias, Michelle. Un inversionista aquí que pone mucha atención al detalle quiere saber cuál es la estrategia del fondo en cuanto al 5% que vence en los próximos 6 meses que ustedes describieron durante su presentación. ¿Qué va a hacer con ese efectivo? En efecto, tenemos vencimientos en los próximos 6 meses de aproximadamente $25 millones. Sin embargo, en su mayoría son renovaciones de líneas o facilidades de clientes existentes. O sea, específicamente 22 millones son renovaciones, por lo cual pues solamente tendríamos que especificar qué haríamos con los 3 millones que no se están renovando, ¿no? Y pensaría que en efecto la estrategia va más en línea con lo que mencionó Cristina, que luego de haber vendido 10% de nuestro portafolio en mercados emergentes, de posiciones que sentíamos podían ser más vulnerables ante una posible crisis o una duración más larga, esos fondos actualmente los mantenemos en efectivo, pero los mantenemos en efectivo para
ir con cautela, revisando posibles inversiones en países desarrollados para el mix del portafolio. Te diría que esa es más o menos la estrategia, siempre y cuando los emisores sean sólidos y sean empresas que no prevamos vayan a tener mayores dificultades durante COVID. Creo que ahí tú preguntaste que cuál era el sector más impactado dentro del portafolio por temas de COVID. Nosotros obviamente consideramos que el sector más impactado es aviación, en donde actualmente tenemos un 0.83%, y te diría que bajo los precios que tienen actualmente fueron evaluados y no sentíamos que eran condiciones para venderlos, pero si queremos hacer un ejercicio de todo el portafolio que tenemos en aviación estuviera en default y no recuperáramos nada, ¿cuál sería el impacto en el valor neto del activo por acción? Si hoy el valor neto por activo de acción está en 0.956 y asumimos que todas esas empresas hacen default, eso bajaría a 0.95. O sea, el impacto sería 0.6% del portafolio, por lo cual consideramos es algo muy manejable y que hay que ver on a case-by-case basis qué empresas logran apoyo de los diferentes gobiernos con los cuales están comentando. Hay algunas que tienen liquidez de hasta 6 meses, así que lo estamos monitoreando todos los días y caso por caso. Y esa es una pregunta recurrente, Michelle. Te la iba a hacer ya, tú obviamente aclaraste muy bien la parte de aviación, quizás vale la pena aclarar la exposición a hotelería, que es otra pregunta que también han hecho varias veces. Sí, en hotelería, si no me equivoco, tenemos un 1.5%. Básicamente es una posición en Panamá, donde nos sentimos muy cómodos con el sponsor. Es un sponsor regional y es un sponsor que tiene la liquidez suficiente para mantener el hotel cerrado durante todo el 2020. Nos sentimos muy cómodos con la fortaleza financiera del sponsor y obviamente pues con las garantías que tenemos allí. Buenísimo, gracias. Bueno, me parece que hemos tocado un poco sobre lo que ha sido, lo que es la exposición del fondo al sector de energía, aviación, financiero y hotelero. Quisiéramos tener sus opiniones sobre la exposición que el fondo tiene al sector inmobiliario y si el fondo tiene algún tipo de indicación sobre el loan to value en general de la cartera en la exposición a ese sector. Gracias por la pregunta. En el escenario, básicamente tenemos una exposición 4.9% en el portafolio. De esto está 100% en Panamá y el 65% de la exposición está digamos, en el subsector de comercio al por menor. Y principalmente a empresas inmobiliarias de los principales supermercados y ferreterías del país, por lo que están sumamente bien capitalizadas para llevar esto adelante. Seguido por un 30% en construcción. Aquí quizás lo más importante a resaltar es que más del 90% de la exposición al sector inmobiliario cuenta con garantías inmobiliarias. Y el loan to value ponderado de esas inversiones es por el orden de 58, por muy buen colchón en caso de de que la crisis sea más prolongada. Gracias, Raúl. Una pregunta que creo que pudiéramos responder, pero la hago de todos modos. ¿Qué exposición del fondo, puntualmente en la parte de bancos, está hecha a los que no son los 3 bancos más grandes del mercado? O sea, ¿qué posición tenemos a bancos que sean más chicos de los top 3
más grandes del mercado. No sé si eso lo tendrán ahí a mano, pero creo que hay algún tipo de información que podamos compartir. La mayoría de las posiciones, en efecto, están enfocadas en los bancos más grandes en Panamá y en la región, meaning en los 2 top names en cada uno de los países donde tenemos exposiciones financieras. Ok, y dada la coyuntura que tenemos actualmente, de obviamente lo que parece ser tasas muy bajas por mucho tiempo, el fondo obviamente siempre ha tenido una duración baja. Pregunta si ahora nos estuviéramos considerando incrementar lo que es la duración del fondo. Te diría que bajo la situación actual, siempre y cuando nos sintamos cómodos con el emisor, con el sector económico, con el país donde está, sí vislumbramos extender la duración específicamente porque las tasas a corto plazo vislumbramos que se mantengan bajas, pero tiene que ser en efecto un sector y un emisor y un país donde nos sintamos cómodos. Okay. Pregunta a un cliente que si podemos dar una actualización, no sé si lo mencionamos durante la presentación, de cuál es el yield to maturity o el yield to worst ahora mismo del fondo en base al NAV más reciente. Sí, el yield del fondo al cierre de abril fue de 7.51%. Una pregunta que me hacen, ¿qué porcentaje dentro de lo que es real estate es riesgo directo a malls, menos que aquí en Panamá? No sé si tenemos algo, si es que tenemos algo, si tenemos algo, si pudiéramos aclarar algo en ese sentido. Hola, Rolando. Sí tenemos una exposición a un mall en Panamá que representa 0.8% del portafolio del fondo. Definitivamente es un sector que es más vulnerable durante la economía actual y el cierre prolongado que hemos tenido en Panamá, por lo cual vamos a tener que trabajar con los bancos principales que estamos en esa transacción para poder llevarlo hacia adelante. Nos sentimos muy cómodos con los sponsors detrás de ese mall. Okay. Un segundo para ver si encuentro una pregunta. Aquí ya estamos medio que hitting the hour, así que voy a tratar de... Bueno, creo que el resto de las preguntas que estoy viendo realmente tienen que ver bastante ya con detalles puntuales de mercados emergentes que Cristina cubrió durante su presentación. De todos modos, como cuando iniciamos la presentación, vamos a tratar de responderle cada una de sus preguntas a todos los que tuvieron a bien hacernos las mismas. Ya casi llegando a la hora de la presentación, realmente queremos dar las gracias al equipo de Banca de Inversión por habernos compartido esta presentación tan detallada sobre el Fondo General de Inversiones, en lo que obviamente es una coyuntura
económica y desde el punto de vista también de salud muy retadora. O sea que creemos que es una buena coyuntura de poder ser transparentes con los clientes y explicarles cuál es la situación del fondo. Y para muchos de los clientes que tuvieron preguntas detalladas sobre mercados emergentes, el jueves a las 10 vamos a tener una llamada puntualmente para tocar el tema de mercados emergentes con BlackRock, porque esto en todos los webinars que hacemos siempre es una pregunta que sale, siempre hay como que mucho interés de saber sobre temas de países en particulares, liquidez, etcétera, que yo creo que está un poco fuera del contexto de la presentación de hoy, más allá de lo que pudo Cristina, pero la verdad que muy agradecido con su presentación, Michelle, Cristina, Laura y Raúl. No sé, Michelle, si tú quieres comentar algo más. Me parece que el formato funcionó muy bien, tratamos de contestar las mejores preguntas de los clientes y tuvimos una súper participación de clientes, más de 380 clientes participaron y esperamos que sea la primera de muchas otras. No, solo me queda agradecerles a todos que hayan participado y además está decir que estamos dispuestos todo el equipo a atender las consultas que tengan ahora o futuras del fondo, y me encantaría poder seguir haciendo en efecto estos webinars con Zoom con todo el equipo para poder darles una actualización de los resultados del fondo. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.